Bienvenidas, bienvenidos a GDS Radio TV Internacional. Desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, abrimos la ventana de la radio y también estamos transmitiendo a través de GDS TV. Quien les habla, Guillermo San Martino, y hoy estoy con Marta Fantoni. Hoy no es viernes, ¿eh? No es viernes todavía. Si te despertaste y no sabes en qué día estamos, hoy es martes. Y tenemos una cita especial porque el jueves va a haber un encuentro presencial que se te vamos a estar contando en esta entrevista. Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querida periodista, profesora de historia, Marta Fantoni? Bueno, un placer también tener como visita a Pedro von Henken, es el apellido, a ver, Bueno, después ahí me va a está corregir, bien. eh, se ha desempeñado, ¿no? En la Cancillería, que ya considero de por sí es una tarea muy ardua, pero en países que para nosotros son realmente un misterio, porque ha estado en Alemania, ha estado en Haití, ha estado en Cuba, entre otros tantos lugares, desempeñando su carrera diplomática, 40 años en Cancillería, así que creo que es una vasta experiencia, usted nos va a hablar de eso, y bueno, y hacer la presentación de su libro. Así que lo dejo que se presente ante el público y bueno, y lo estamos escuchando. Adelante, Pedro. Bienvenido, Pedro. Bueno, muchas gracias, profesora, muchas gracias, Guillermo. Sí, bueno, no es la primera vez que tengo un programa de radio con este gran periodista, Guillermo San Martino. Eh, Estoy por Zoom, estoy mirando la ventana que está atrás de la pantalla, veo que por lo menos empieza a haber sol. Sí, la profesora citó 3 de los 4 países, faltó uno. Finlandia y en plena crisis de la pastera Bosnia. O sea, a mí me mandan a... Cuando llegué a Cuba, Fidel había renunciado hace un mes, asumió Raúl Castro por razones de salud. Después fue directamente a Finlandia, vía París, directamente eso sí fue un cambio climático. Pasé de 35 grados a menos 20. En Finlandia, muy interesante, 2 años y medio, también tenía mi cargo Lituania, estoy en los países bálticos que ahora están en la picota, porque justamente la extensión de la OTAN hacia el este, y en un momento difícil de Argentina, no tanto con Finlandia, pero sí con Uruguay, con la pastera. Pero claro, la pastera bosnia venía de Finlandia, ¿no? Entonces, bueno, esto es para hablar de los 4 países. Lo que pasa es que mis 2 primeros destinos sucesivos fue en Alemania. Como cónsul en Hamburgo, 86-91, y luego estuve aquí 2 años, y volví a Bonn, la embajada estaba en Bonn, hasta el 2001 estuve en Bonn, Sí. del 93 al 98. Así que la caída del muro estaba a 3 horas de viaje de Berlín, iba seguido, iba a los 2 Berlines, y después en Alemania, digamos, la década, gran parte de la década del 90, que fue el muy arduo trabajo y inversión de la reunificación alemana, porque se reunifica al año de lo de Berlín, o sea que Pedro, leer los diarios todos los días, informar todos los días, no, hablábamos en la previa que se celebra un aniversario, 36 años, cuando te debe pasar a vos, Marta, también, ¿no? Cuando uno Sí. hace una revisión de la historia, te sorprendes del tiempo porque son hechos históricos que te marcan y cuando pasa un tiempo determinado decís, pero parece que fue hace menos tiempo. ¿Cómo lo viviste? Porque estabas ahí a pocos kilómetros del muro de Berlín. Sí, ya había ido a Berlín el mismo día, digamos, yo llegué en diciembre del 86, ya con bastante frío de Buenos Aires, y antes de fin de año, faltaba poco, quería ir a Berlín. Y 3 horas bueno, había auto de tren más o menos, pero claro, para llegar a Berlín hay que atravesar en auto o en tren la mayor parte del territorio de Alemania Democrática, porque Berlín está, no en el medio, pero sí más al este, ¿no? Y bueno, era todo una cosa, entrar a la parte soviética o comunista, que te suban los guardias con perros revisando pasaportes y luego al entrar a Berlín, y de Berlín pasar por el Checkpoint Charlie a Berlín Oriental, ver cómo estaba, visitar museos que eran muy interesantes, las enormes diferencias que había ya en la ciudad de Berlín, no hablemos de todo lo que era el Pacto de Varsovia, ¿no? Pero la ciudad de Berlín ya era una diferencia tremenda de desarrollo, a pesar de los muy interesantes museos que tenía.
que tenía Berlín Oriental. Y bueno, eso cuando llega, bueno, ya había asumido Gorbachev, el secretario general del Partido Comunista Soviético, y él fue el impulsor de gran cambio que indudablemente lo que se perdió para la Unión Soviética se disolvió 2 años después, directamente a fines del 91, pero yo creo que él no calculó bien todo lo que quería hacer con la transparencia, con la perestroika, que era la reestructuración, y se le fue de las manos. A tal punto que duró muy, muy poco, después de 90 prácticamente, después vino Yeltsin, él se fue a su casa, es decir, pero claro, los alemanes obviamente y los países de Europa Oriental muy agradecidos. Un camino que, y lo digo en mi libro sobre Cuba, que Cuba no quiso seguir. Se negó, Gorbachev estuvo en La Habana, pero no quiso, a Fidel Castro no quería saber nada y bueno, así está hoy. Yo no he vuelto más a La Habana desde el 2009, lamentablemente, porque dejé amigos, lo mismo, lamentablemente, en Haití también, pero los dos países caribeños son razones distintas, ¿no? En Haití no hay un conflicto de guerra fría como con Cuba, pero han empeorado los dos. Los dos, Alemania ahora tiene otro tipo de problemas. Sí. Creo que tengo que hacer. Mi próximo libro, en realidad, debió ser el primero, porque mi primera experiencia fue Alemania. Sí. Pero aquí estoy pensando en hacer uno sobre Alemania 80 años, del 45 al 25, porque pasó y sigue pasando bastante en ese país. Así que, y siempre insistiendo, ¿no? En los dos libros, y seguramente si hay un tercero, la cosa testimonial. Yo he estudiado historia en el colegio, en la facultad, no ya como materia, obviamente, ciencias políticas, ¿no? Pero no ya con la investigación seria, digamos, de archivos, pero sí de testimonio. Estuve ahí, en Cuba estuve ahí, y en eso. Y lo otro que me anima a escribir es la desmitificación. Y de eso hay mucho para decir. Sobre Cuba, sobre Haití, porque uno escucha en lugares comunes, uy, sí, el país más pobre, los terremotos, pero sí, es cierto. Lo que pasa es que tiene una historia fascinante que se contradice bastante con lo que le pasa ahora, ¿no? Ahí está el libro en pantalla, fue un gran logro. El libro sobre Cuba, la tapa es una foto que yo tenía de La Habana, de una bicicleta que es la bicitaxi para los turistas, no tan lograda. Aquí ya hay un diseño de tapa que tengo que decir que es de Editorial Duncan, muy, muy bueno, muy bueno. Ya cuando lo llevé hace 3 semanas a la feria de Frankfurt, que es la feria del libro más grande del mundo, llamaba la atención en el stand que nos invitaron a escritores hispanos, la claridad del título y las letras, eso enseguida llamó la atención. No se han vendido libros, en la feria de Frankfurt es una feria mayorista, son una semana nomás, y de los 7 días son 3 para el público, nada que ver con el concepto de nuestra feria argentina del libro, que son 3 semanas para un mundo de gente, no, allá eso los últimos 3 días. ¿Qué se hace en Frankfurt? Se transmiten derechos de autor, hay contactos de autores más bien con editoriales con librerías grandes del mundo. Yo recuerdo cuando iba a la facultad, era compañero de facultad de Bonifacio del Carril, el hijo de él, que fue canciller, cuando ellos todavía tenían la editorial MC, que supongo que tanto Guillermo como la profesora deben saber. Y Bonifacio se iba cada año a Frankfurt porque, claro, ahí había que ver qué le interesaba a la editorial para comprar, para traducir. Bueno, eso es la feria de Frankfurt. Bueno, eso realmente fue muy interesante porque hubo interviews, hubo entrevistas. Uno va a Frankfurt también para eso, no para vender el librito, ¿no? Porque la presentación que va a hacer usted en estos días, ¿sobre cuál de las temáticas va a ser? En Mar del Plata el encuentro que surgió a partir de Pinamar, ya que fui y yo ya a nuestra amiga común con Guillermo, que es mi gran colaboradora, mi mano derecha para todo lo que es corrección y edición, que es Estela Mari Roque, surgió a partir de que hace varios meses contraje el compromiso con una biblioteca pública de Pinamar para presentar el libro de Haití. Entonces, cuando surge eso, la gente amiga de Mar del Plata, bueno, está bien, pero ¿por qué? En Mar del Plata se desvió un poco, en realidad va a ser más sobre el tema de Berlín, los 36 años de la caída del muro que se cumplieron el domingo pasado, el 9 de noviembre, a la noche, ahí cayó el muro.
Y hablamos más de eso y después, si se da la ocasión, hablar en Mar del Plata sobre Haití, pero sobre el libro, pero digamos la presentación en Haití, en Pinamar, esa sí es sobre el libro de Haití, Entre el silencio y el hambre. Y en Mar del Plata va a haber una perspectiva política mía de Alemania, va a haber una perspectiva de un experto en religión y un moderador, un doctor en relaciones internacionales, pero vamos a enfocarnos más a la actualidad internacional en general en Mar del Plata. Digamos, no sé si hay tanta relación con Haití, pero de todos modos se puede sacar. Y voy a ir con mi carry-on, con algunos libros, si a alguien le interesa, pero bueno, el libro igual está en el Ateneo, está por Mercado Libre, está por Amazon, así que se puede difundir. Bueno, mi pregunta va apuntada a Haití. Y tal vez Haití sabe por qué, porque es de los países que tenemos o una información bastante parcial y solo aparece Haití cuando hay catástrofes, cuando hay secuestros o cuando hay una masacre, pero no conocemos demasiado la realidad del pueblo haitiano. Si bien, como leía, fue el primer lugar que tocaron los españoles en este descubrimiento del continente. Lamentablemente hoy parece como relegada en el marco de las noticias, ahí en el cuartito trasero, se habla poco de ella eh, y se conoce poco en realidad, muy poco. ¿Qué es lo que usted nos puede contar, dado que usted habla desde la óptica de el que es observador, el que está allí? ¿Qué me Sí, puede contar? además de haber recorrido a fondo. Alemania ya es más difícil, es bastante más grande, pero esos países caribeños, Cuba y Haití, nosotros tenemos en la Cancillería un mandato, digamos, no escrito, tratamos de practicarlo, que es conocer el lugar donde se prestan funciones, ¿no? Y en Cuba lo primero que se piensa, por ejemplo, es, ya voy a hablar de Haití, las playitas y La Habana Vieja, y hay mucho más en la historia y el interior de la isla. En Haití pasa algo curioso y me encanta la idea, en serio, se lo vuelvo a decir a Guillermo, es la primera vez que hablo sobre este tema y hay una profesora de historia. ¿Qué pasa? Usted me lo podrá decir, no sé si es enfocado, me imagino, historia general, no Sí, de... sí, historia general y la especificidad fue en Argentina, historia Ah, general. bien. Porque hay bastante, también en el libro se menciona, tenemos bastantes puntos en común con Argentina. Eh, yo en el colegio, esto no es una crítica a la docencia, pero algún Sí, motivo, algo sucede. En el colegio secundario, más que nada, en el primario no tanto, en la carrera de grado en la UCA, en Ciencia Política, y en el doctorado, que ahí sí escribí la tesis doctoral, fue Cuba, no se aprende nada, profesora, de Haití. no, Es lo primero que digo, a mí me toca el centenario y leer desde Finlandia, todo, aquí cuando fue el 2010, yo estaba en Finlandia. El centenario de muchos países latinoamericanos, que entre la independencia o el comienzo, porque cuando uno está fuera, en los cócteles de la independencia, del Día Nacional, hay que aclarar cuando uno elige el 25 de mayo, porque a veces elige el 9 de julio. Ah, ¿por qué este día, embajador, fue la independencia? No, el 25 de mayo sí, no, pero es una confusión. sí, seguimos con eso. Es una fecha, creo que Bolivia, Paraguay estaban por ahí, países más al norte. Pero yo debo confesar, hasta decidir escribir este libro, porque cuando uno escribe como el de Cuba sobre la actualidad tiene que meterse en la historia, Sí, no sabía nada de Haití. Nunca se mencionó nada. ¿Y qué es tan importante, a mi juicio, también como politólogo, que es raro que no, o no es raro, porque lo explico en el libro, que no se hable? Haití toma por la fuerza, luego de vencer en el campo de batalla, en 1803, a fines. Usted se da cuenta, y Guillermo y los oyentes también, que estamos hablando de 6 años antes del 2000, digamos de 1810, el gran año de las independencias, o del comienzo de las luchas. No se menciona. Esa es la primera bajada, en periodismo se usa la bajada después del título, Haití, entre el silencio y el hambre. ¿Por qué el silencio? Justamente porque fue silenciada. Hoy, todavía, en 2025, Haití sigue silenciado. ¿Pero por qué silenciado? Porque la independencia es consecuencia directa de la abolición de la esclavitud. Estamos hablando de eso 1791, cuando con una ceremonia vudú en el oriente del país, perdón, en el norte del país, fue una ceremonia vudú, se decide terminar con la esclavitud, terminar con los patrones,
¿Y cómo podía ocurrir eso? ¿Cómo se iba a soportar los países de la región, la potencia colonialista, que se independizaran, perdón, que abolieran la esclavitud? La gran fortuna, digamos, la gran importancia de Francia, de Haití para Francia, era justamente el caña de azúcar, la esclavitud, por eso es la colonia más importante. Eso no se podía tolerar. Hay que ver, primero, es la primera república negra de la historia, de toda la historia. Eso sucede como país libre, ¿no? Y también con la abolición de la esclavitud. 150 años antes que África, sus hermanos africanos. Haití tiene hoy 95%. Eso después se puede hablar. Uno de los motivos de la diferencia. En Dominicana no hay tanta población negra. Africana, para ser más políticamente correcto. Esa es una de las razones que hacen, y los conflictos entre los distintos tonos del marrón, porque es así. Pero bueno, además de otras razones, no se podía tolerar en Estados Unidos una esclavitud 60 años después. Y estaba muy cerquita en el norte. Cuba, de colonia española, también, hasta fines del siglo XIX. Ese fue el motivo. Entonces, Napoleón manda un ejército, 20.000 hombres, con su cuñado y su hermana, la hermana de Napoleón, casada con Leclerc, que bueno, Leclerc lleva a Haití y se muere el año siguiente, creo que fue de fiebre amarilla. Y al cabo de 3 años de lucha, estos, y lo digo con respeto y afecto porque me quedé con muchos amigos en Haití, pero ellos mismos les gusta que no sea así. Estos negritos, profesora, vencieron al ejército de uno de los más grandes estrategas de la historia del mundo. Eso es algo que hay que silenciar. Es fácil. Sí. Napoleón no fue a Haití, está bien, pero lo mandó a Leclerc. Y su representante. Mandó un capitán general mucho más duro que Leclerc, pero que logran vencer los haitianos. Ese es el motivo del silencio. Piense que hasta presidentes americanos en ese momento todavía no tenían esclavos. Lo que dije, duró muchísimo, varias décadas más, la esclavitud. Por ejemplo, hoy se vería algo que lo lógico sería que fuera al revés, pero una de las cosas que abordo en mi libro, el gran Bolívar le pide, Bolívar, o sea, Venezuela, pero no de hoy, le pide ayuda, hombres y equipo, al presidente recién electo de Haití independiente. Hoy pensaríamos que en todo caso es al revés, que los venezolanos... No, Petión, acá tenemos una localidad cerca de Buenos Aires, yendo para Cañuelas, que es Petión, en homenaje a este Petión, que era el presidente de Haití, ayuda, lo único que le pide a Bolívar Petión, que declare la abolición de la esclavitud. Bolívar se va a morir años después sin haber podido abolir la esclavitud en la gran... Bueno, es que ahí está el motivo. Ahí está el motivo. Cuando se independiza, por la última batalla de Berthier, en noviembre del 1803, necesitaba Haití que fuera reconocido, no por los vecinos. Y ahí nuestro director supremo de las Provincias Unidas, Pueyrredón, manda un emisario que creo que fue el marido de Mariquita Sánchez, el señor Thompson. No lo tengo absolutamente seguro. Y fue recibido por Petión. Por eso también, otro dato importante, yo me enteré de esto cuando tenía que preparar el primer discurso el 25 de mayo en la embajada. Haití fue el primer país que reconoció nuestra independencia. Se discute mucho Portugal, el viaje de Bouchard por Hawái, pero al ir y ser recibido, aunque no haya un convenio, un tratado, al ser recibido por un presidente haitiano, el emisario de Pueyrredón es el primer país que reconoce la independencia argentina, del mundo, por supuesto de América Latina, pero del mundo. Es el primer país de la independencia después de Estados Unidos, es decir, en América Latina el primero, todo también. Y todo esto, profesora, en los libros de historia, no aparece. No está aquí en los programas, pero claro, y ahora sí, los terremotos, el hambre, sí. La historia es fascinante, fascinante. No me quiero ir porque me imagino que ustedes tienen preguntas, pero a mí me hacen hablar de mis libros y... No, es que aparte es atrayente el tema, porque a mí el hecho me sorprendía, no se acerquen a un país como el temor, más allá que guerrillas, sabemos muy bien que si hablamos de países africanos, estas consignas se podrían aplicar tranquilamente, están hechas de una manera que... También.
exacto. Y me sonó tan chocante, o sea, era como decir, bueno, esto es una zona de radiación, no se acerquen bajo su propio riesgo no, y tengan planes de escape. Ahora sí. Y yo, la verdad, quedé sorprendida, digo, ¿qué concepto será el de país, ¿no? Que es lo que Estados Unidos quiere decir, como para que a esta zona no se acerque nadie. Y después uno empieza a leer por otros lados riquezas y, oh sorpresa, como un país que nadie se puede acercar, son en la parte de metales, son riquísimos. eh, lo tenemos como reserva, lo vamos a aprovechar cuando sea necesario. Hay toda una connotación muy especial, porque vamos a ser sinceros, todos los reconocimientos de explotación de oro, petróleo y gas está hecho por empresas americanas, o sea que el estudio no viene del propio país, sino viene de los extranjeros. Entonces, uno se encuentra con estas cosas bastante extrañas, pero como usted dice, como de su historia no se conoce mucho, no se sabe el porqué de todas estas reacciones y por qué fue relegada al olvido, ¿no? Dejemos ahí hasta que sea necesario. Por eso me sorprendió. En este momento, Haití, realmente, ¿en qué situación está, por lo que usted En sabe? este momento no es un conflicto de guerrilla como pasa en varios países de África o de religión en África. Digamos, el avance de los musulmanes fundamentalistas está desde el tercer gran magnicidio, porque Haití en su historia tuvo magnicidios varios, Sí. que fue el presidente al que yo le presenté mis cartas credenciales, Jovenel Moïse. Lo asesina 16 sicarios colombianos, no recuerdo del día, pero fue en julio del 21, y después ahí se acentúa lo que ya había empezado hasta hoy está tremendo. No es una guerrilla, como digo, ni por temas religiosos ni por temas políticos, como fue la guerrilla en la Sierra Maestra. Está en manos de bandas delincuentes, de extorsionadores, violadores, asesinos. Uno de los jefes de las grandes bandas tiene un nombre, ahora se me escapa, es conocido, que además ex policía de la Policía Nacional de Haití, es conocido por quemar a las víctimas después de matarlas. Es decir, esas cosas. Ahí tenemos con mi esposa una gran amiga que nos hicimos, argentina, que vive en Haití hace casi 40 años, casada con un famoso documentalista, un cineasta haitiano. Ella fue una de las tantas personas secuestradas hace 3 años. Secuestradas, con pedido de... Eso es lo que más hacen las bandas, aparte de atacar, de pedir peaje en todos lados para ir del norte al sur. Lo que yo hacía ya después de Naciones Unidas, cuando llegué del 17 al 19, que era complicado, digamos, 2 personas blancas, transitar por Haití. Me acuerdo una vez iba al supermercado, me llevaban los gendarmes en auto blindado, de una parejita blanca, obviamente europea. El gendarme decía, señor, esto no saben lo que están haciendo. Bueno, ahora está mucho peor, mucho peor. Usted habla de Estados Unidos, del oro, del petróleo. ¿De dónde vienen la gran mayoría de las armas automáticas y no automáticas que usan las bandas haitianas? De Estados Unidos. Contrabando de Estados Unidos. ¿Por qué? No solo van al Caribe y la usan las bandas de criminales que manejan el país. Hay un enorme contrabando de cocaína, de droga, que va de Colombia a Estados Unidos, ocupa esa zona y pasa en el estrecho que está entre Puerto Rico y República Dominicana. Ahí es donde van la mayoría de las armas, ¿no? Mejor no hablar de los personajes que están implicados. Son personajes de esa zona del mundo, de la zona de Simón Bolívar, muy arriba en el poder, vamos a decir eso, todavía somos diplomáticos, pero hay responsabilidad y eso sale en miles de toneladas de droga, y eso es el problema de esos países del norte de Sudamérica. Y de paso, bueno, las armas también se envían a Haití. Una de las formas, me decían gente que conozco, gente de inteligencia de Estados Unidos, es a través de casas de empeño en Miami salen las armas. Ahora, yo pregunto, yo no estudié estrategia militar ni comercio de armas, pero
cómo siguen pasando las armas, sobre todo de Florida hacia el Caribe, y nadie las puede interrumpir. Y hablo de este gobierno, Estados Unidos, pero el anterior también, porque esto viene del año 21. No estaba Trump en el año 21. Son cosas que me queda como signo de interrogación. Pero es grave porque ahora tenemos una encargada de negocios, que es la cónsul. El último embajador, que es el que me sucedió a mí en Haití, se fue hace un año, tuvo 5 años. Hasta donde yo sé, todavía no se ha designado embajador. Me parece que no se encuentra alguien que acepte. Yo acepté hace 8 años, pero eran otras circunstancias. Era cuando se iba a la última misión de paz, más o menos, con 14, 12 gendarmes que teníamos que en la residencia, en la embajada y en el auto, si no, no se puede mover uno. Pero uno podía ir al norte a visitar, yo recorrí bastante. Piénsese, aparte del oro, la plata, el petróleo, en turismo solamente, Haití tiene el mismo sol, el mismo mar y las mismas playas de Cuba y Dominicana, las mismas, muy lindas. Pero la violencia hace que no se puedan usar. Pedro, sí. Estamos llegando a la parte final de esta entrevista y le vamos a contar a nuestra querida audiencia que vamos a tener un encuentro presencial con la profesora y periodista Marta Fantoni el día jueves. La seguimos entonces. La vamos a continuar y después la vamos a continuar también acá virtualmente porque se abrió, claro, yo sabía, yo esto lo suponía, que con una profesora de historia esto se enriquece porque empezamos a viajar, es apasionante, como por lo el vas tiempo. contando. Claro, y aparte que lo viviste en persona. Yo te voy a hacer una última pregunta y vamos a recordar los 2 eventos que tenés, el 13 y el 14. Te he leído y te he escuchado en las entrevistas que hemos compartido que te gustaría volver a Haití, pero vos pensás que nunca vas a volver, o por lo menos no en estas circunstancias. No por ahora, me hubiera encantado, porque dejamos amigos, esta señora que estaba y varios más. Me hubiera gustado mucho, pero en este momento es lo que creo que quería decir y me fui un poco por las ramas. La persona que está a cargo de la embajada, creo que si no ha cambiado algo en los últimos tiempos, no puede salir porque las bandas hace más de un año que manejan el aeropuerto de Puerto Príncipe, el principal. Entonces no se puede llegar, muchas líneas americanas no llegan. Y claro, tampoco puede llegar un embajador porque puede llegar al norte del país, segundo aeropuerto, que son 200 kilómetros, aunque son 4 horas de viaje, ¿no? En esas rutas de Dios. No pueden llegar. La única forma, o pagar peajes en la ruta exponiéndose, o en helicóptero. ¿Cuánto cuesta un ese helicóptero para 200 kilómetros, Guillermo? Sí, 2.500. Entonces, ¿cómo hace? Yo no sé, hace tiempo que no hablo con la gente de Cancillería, pero designar a un embajador o permitir que salga de vacación está complicado. Está complicado. La vamos a continuar, la continuamos, Marta. Anotamos ahí, profe, anotamos. Me gustó esto de profesora, porque acá no la llamamos profesora. Le mandamos un saludo también al que hace este contacto, que le has nombrado, Pedro, a nuestra amiga en común, ahora es productora, difusora de GDS Radio TV Internacional, Estela Roque, de Libros de Papel, donde también virtualmente pueden comprar los libros en la página. Y vamos al encuentro. Primer encuentro de 3 miradas sobre la política mundial actual a 36 años de la caída del muro de Berlín. Este jueves, 13, ya es 13, ¿sí? Este jueves, 17 horas, con una moderadora, un moderador que modera, Marcelo Montes, y esto es en el Salón Cultural de Orientes. Es una casa de té que no digo que no sea muy conocida, pero en la zona en sí, para contarle a la gente, esto queda en la Avenida Jara 561, es un lugar hermoso porque aparte de presenciar esta charla, el ambiente va a ser muy, muy cálido. Vas a estar con el profesor Eduardo Luis Mugia, Pedro y Alberto Utschenreuter. Bueno, ahí vas a estar acompañado en el Instituto de Relaciones Internacionales y es una buena manera de volver a Mar del Plata. ¿Cuándo fue la última vez, Pedro, que nos has visitado? Creo que son varios años. Yo tenía una amiga en la facultad que falleció el año pasado, pobre, hace un par de años,
que era de Mar del Plata, y era motivo para mí para ir. Creo que son, si mal no recuerdo, creo que antes de la pandemia. Sí, sí. Bastante, bastante. Sé que querías venir, lo habíamos charlado hasta en la Feria Claro. del Libro este año y qué bueno tenerte cerca y volverte a ver. Vamos al segundo encuentro que va a ser a unos kilómetros en Pinamar. Tenemos la audiencia ahí en todo lo que es el partido de la costa y en toda la costa atlántica, Marta. Si querés, Marta, nos vamos a Pinamar, ¿eh? Pero Pero bueno, primero nos vamos el jueves, después con el auto nos vamos hacia Pinamar y la cita, como bien decías Pedro, en este caso es de Haití, de lo que estábamos hablando, Haití entre el silencio y el Es hambre, presentar el libro, sí. es presentar el libro. Presentar el libro. Me encanta esto de que no quede solo en alguna presentación aislada, sino que vos lo vas presentando desde Frankfurt y ahora en Pinamar y así en diferentes lugares y que siga ese camino para llegar. 19 horas en De las Medusas, 1230, también con entrada libre y gratuita, como es el encuentro de este jueves a las 17 horas, que seguiremos difundiendo a través de la radio. Sí, es una Marta Fantoni, biblioteca ¿qué pública. nos ha quedado por ahí? Es la biblioteca pública ahí en Pinamar. ¿Nos ha quedado algo, Marta, para...? bueno, queda mucho por preguntar. Bueno, Un montón. aprovecharemos la oportunidad del próximo jueves. Yo creo que es un tema muy, muy interesante. O sea, los tres temas son interesantes, porque tanto el muro de Berlín, o sea, la caída del muro de Berlín, y lo que representó Haití, que es tal vez lo más desconocido, y Cuba, bueno, son temas interesantísimos. Y usted que ha tenido la oportunidad de estar en primera persona allí en estos lugares, y bueno, es invaluable la opinión. O sea, creo que eso vale mucho, porque es la perspectiva que tiene una persona de la realidad. Y no tal vez, los documentos son muy fríos y muy específicos, usted lo sabe, pero lo que nos falta a veces es esa visión cálida de las cosas realmente como son o como las percibimos. Así que bueno, un, le auguro una brillante presentación y allí nos veremos y seguiremos Bueno, cómo preguntando. no, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Guillermo, también. Un abrazo a la distancia. Primer encuentro, recordamos, este jueves 13 de noviembre, 17 horas, en Avenida Jara 561. De nuestra parte, le decimos hasta luego, que continúen en la programación de GDS Radio y GDS TV. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Sí. Muy bien, estamos fuera de...